pensaba en esto y titulaba esta reflexión simplemente Dios piensa en mí. Dios piensa en mí. Cuando decimos eso es porque estamos tratando de alguna manera de indagar en algo que es imposible de indagar, la mente de Dios. Pero lo que el Señor a través de su palabra de alguna manera nos ha revelado nos da luces, nos da indicios de algunas cosas que Él hace cuando piensa. Y principalmente es basado en la experiencia que el salmista y los diferentes escritores de los salmos y los autores de la escritura fue revelado por el Espíritu Santo a ellos respecto a este concepto, es lo que quisiera compartir. Cuando Dios piensa en nosotros, ¿qué piensa? ¿Qué significa o que de alguna manera significa que Dios piensa en nosotros? ¿Qué cree usted cuando alguien dice estoy pensando en ti? Ayúdenme a pensar, ayúdenme a reflexionar, díganme en voz alta ustedes. ¿Qué creen ustedes cuando alguien dice estoy pensando en ti? ¿Qué está diciendo? ¿O qué está queriendo decir? Está presente, que le importa la persona, que lo ama, obviamente. También está orando, hace algo al respecto a eso. ¿Qué más? ¿Qué creen ustedes? Puede decirse de otra forma. A ver, mi querido hermano. Él quiere saber, claro. Ok. Cuando alguien está pensando, obviamente, está tomando un espacio de su tiempo, de sus intereses, para entregarlo a otro. O sea, ocupa dentro de la mente de él un espacio importante. Estamos hablando de que hay consideración, ¿no es cierto? Que no me es indiferente, que no pasa por alto, que no es alguien en quien me cruzo y sigue de largo, sino me detengo y pienso en él. ¿No es cierto? Recuerde usted que siempre nosotros decimos a modo de cliché, estoy orando por usted y nunca oramos por la persona. ¿No es cierto? Voy a tenerlo presente en mis oraciones y no está presente en las oraciones. Pero cuando la palabra del Señor dice, aunque afligido yo y necesitado, o sea, en un estado realmente deplorable, angustiado, adolorido, el salmista pone como base y sustento para él en ese momento esta frase fundamental. Jehová, aunque así sea, aunque esta es mi condición, lo que importa es esto. Jehová, Dios, pensará en mí. Él se está ocupando de mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Lógico que el Señor llega siempre cuando su reloj y su despertador funciona, no con el mío. Si no, pregúntenle a María y Marta ante la muerte de Lázaro. No era el tiempo que ellos querían, era el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios siempre funciona mejor. Dios piensa en mí, Dios piensa en mí. Saber que Dios piensa en nosotros nos da tal seguridad y confianza a pesar de lo que suceda. Cuando Dios piensa en nosotros podemos esperar tanto que eso nos alienta mucho más y nos consuela. Pienso en tres cosas y quería simplemente mencionarlos así. ¿Por qué? Y me respondo a esta pregunta. ¿Qué hay en el hecho de que Dios piensa en mí? ¿Por qué es importante saber que Dios piensa en mí? En primer lugar, la perspectiva de Dios es distinta. En primer lugar, la perspectiva, la forma en que ve Dios las cosas es totalmente distinta a la mía. Leamos, por favor, ayúdeme a leer Isaías 55, 6 al 9. Isaías 55, 6 al 9. La perspectiva de Dios es distinta. Por eso, que Dios piensa en mí es un valor agregado, es algo especial, único. Primero, porque la perspectiva de Dios es distinta. ¿Quién puede leer, por favor? Indíquemelo para que lo vaya a hacer. Johnny, tú lo lees, por favor. Isaías 55, 6 al 9. ¿Qué dice? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
y vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gracias. La perspectiva de Dios es distinta. En primer lugar, el Señor ve más allá de lo que ve el hombre. ¿Se recuerdan cuando Dios le dice a Samuel respecto a la elección de David? Que él no debía guiarse por la apariencia del hermano mayor de David, porque el hombre mira lo que está frente delante de sus ojos. ¿Pero qué ve Dios? Dios ve el corazón. Dios tiene la capacidad de mirar y de ver las cosas de una manera absolutamente distinta que yo. Y eso a veces nos trae confusión y a veces conflicto, porque yo me obsesiono y a veces quiero que Dios vea como yo veo las cosas. Y mi perspectiva, o sea, mi visión de las situaciones, de los problemas, es puntual. Yo quiero que mis seres queridos se sanen. ¿Usted no lo quiere? Yo lo quiero. Yo rogué porque mi mamá se sanara. Y oré en esa dirección y muchas veces. Yo oré porque mi papá también se sanara. Y sé que muchas veces nosotros con sinceridad y con absoluto deseo en nuestro corazón, porque amamos a esas personas, deseamos que el Señor obre en eso. Yo quiero que se salve ciertos familiares que no conocen al Señor, porque es nuestro mayor deseo. Yo sé que esa fue la oración por tanto tiempo de Manolito y de Laverito. Y Dios concedió en su tiempo la respuesta. Porque precisamente nosotros queremos eso y no está mal querer eso. Pero Dios ve de otra manera las cosas muchas veces y nos quiere hacer ver a nosotros de la manera que Él los ve. Porque esa es la visión que Él espera. Él no espera que nosotros tengamos una visión corta respecto a las cosas. Que seamos guiados muchas veces por lo que sentimos, por lo que percibimos y no por lo que debemos hacer. Nuestras emociones, queridos hermanos y amigos, son a veces los mejores consejeros que creemos nosotros tener. Y son los peores, porque nos impulsa a veces a reaccionar, a hablar, a decir cosas equivocadas, erradas, a ofender, a apresurarnos. Nuestras emociones en un impulso, en un instante, nos llevan lejos o nos dejan inutilizados y paralizados. Y no es lo que Dios quiere. Fíjense que el profeta Isaías va diciendo, impulsando al pueblo, a la nación, a que busquen al Señor, porque ese Señor tenía dos cualidades importantes. Verso 7. Él era misericordioso y es perdonador al que, aún siendo impío e inicuo, que ante los hombres puede ser, no tiene ningún valor, el Señor demuestra su misericordia, porque Él dice, verso ahí 7, el cual tendrá de Él misericordia, el cual dice será amplio en perdonar. La perspectiva de Dios, por eso vale la pena pensar y descansar en que Él piensa en nosotros. Es que su perspectiva respecto a todas las cosas es distinta. Es probable que yo deseche a las personas por la primera mirada que tenga. Me parezcan a veces inútiles, no son capaces, no desarrollan cosas, no cantan lindo, no predican lindo, no son ágiles. Y hacemos de pronto un juicio tan apresurado respecto a las personas. Pero la perspectiva de Dios es tomar lo despreciado y desechado por los hombres y transformarlo en gloria y honra para Él. Porque esa es la estrategia. Se da cuenta que la Biblia nos habla siempre que Dios tiene una visión muy distinta de las cosas. Y esa es la perspectiva que vale la pena, en la que vale pena descansar. Y agrega rápidamente los versos siguientes, y ahí pone claro, verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Amén, decimos nosotros. Qué bueno que Dios no piensa como pienso yo. Qué bueno que es así. Y dice, ni vuestros caminos, mis caminos. O sea, las decisiones que tomo en la vida, las opciones de vida que muchas veces yo tomo, no coinciden con las que Dios quiere que yo tome. Quizás usted como padre, como progenitor, desea lo mejor para su hijo, y lo mejor, según usted, para su hijo es una carrera universitaria, es que sea una profesional, que tenga dinero con el cual pueda sostenerse. Pero si uno de esos hijos le dice yo quiero servir al Señor, lo piensa dos veces. Lo piensa dos veces.
Yo entiendo que muchas veces nosotros a veces creemos saber lo mejor para nuestros seres queridos. Y tomamos y queremos tomar sus caminos. Pero sabe, el mejor camino que debemos instruir a nuestros hijos es en el temor de Dios. Mientras nosotros le estamos dando esas herramientas a nuestros hijos, a los jóvenes, a las generaciones nuevas, los estamos librando de las graves presiones que ellos se van a estar viviendo. Yo le digo a mi hija que se está yendo ahora al Instituto Bíblico y decimos con mi esposa, nosotros no nos preocupa lo que los demás vayan a hacer ni quienes vayan a estar a tu alrededor. Nosotros estamos tranquilos porque hemos dedicado nuestra vida para criarte a ti y para formarte a ti. Y como te conocemos, estamos tranquilos. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros podemos enrilar en la vida, en los caminos de Dios y en el temor de Dios a las generaciones que vienen, les estamos dando la mejor herramienta. No es la mejor carrera universitaria, ni el mejor trabajo, ni el más remunerado, lo que más satisfacción le debe a usted o a alguno de nosotros dar, porque son cosas pasajeras, que se acaban, que se terminan. La mejor herencia es la espiritual, porque es eterna, porque trasciende los cielos que están allá. Y porque es lo que nos va a librar de las presiones de este mundo, en un mundo tan corrupto, tan malvado. ¿Usted cree que no es malvado? Si no escucha las noticias, estábamos escuchando ayer mi hija me decía, y Rodrigo lo mencionaba, hoy en este momento, toda esta escalada de violencia religiosa que hace el pueblo musulmán en contra de los cristianos, no tiene límite. Y es como estar leyendo pasajes del libro de Apocalipsis, cuando dicen que decapitan a los cristianos. ¿No se le quiebra su corazón eso? Y lo más triste es que por las noticias sabemos que hay jóvenes que se quieren enrolar en este tipo de pensamiento, aún en este tipo de vida, en este tipo de estilo de vida. Queridos hermanos, amamos al pecador, pero odiamos el pecado. Y muchos de ellos, ¿saben por qué es? ¿Por qué han llegado así? Porque quienes tenían la responsabilidad de mostrarles el temor a Dios estuvieron o ausentes o fueron indiferentes o quizás les dijeron esto es lo mejor, porque no tuvieron el pensamiento de Dios. Leía un pasaje en el libro de Miqueas, un juicio de Dios, y decía que los pueblos no entendían los pensamientos de Dios, y es verdad. Realmente nosotros los creyentes somos muy distintos. Porque en vez de odiar, amamos. En vez de resentirnos, perdonamos. Eso hace la diferencia de la fe que usted y yo profesamos, hermana y hermano querido. Y ese es el camino que Dios quiere que transmitamos a nuestras generaciones. Y eso es lo que Dios piensa. Por eso sus pensamientos y la perspectiva de su manera de pensar siempre es más superior. Y saberlo no es lo que Dios quiere. Dios quiere que lo hagamos. Que seamos como Él, que nuestra perspectiva del mundo que nos rodea, de las cosas de este mundo, sea la que Él tiene, que son temporales y pasajeras. Y miremos mucho más allá, porque Él dice, verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Es decir, Él apunta siempre a lo excelente, no a la mediocridad. En este verano hemos estado leyendo un libro, Cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad, de Charles Swindoll. Y la verdad que ha sido de inspiración a mi vida en este año y lo recomiendo a todos los que quisieran leerlo. Es un libro de inspiración para el desafío de la obra de Dios y de servir al Señor. Y el desafío del autor es allí en Isaías 40, cuando dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, tendrán alas como las águilas y remontarán su vuelo de tal manera que tendrán una perspectiva celestial de las cosas. Este año, al empezar, hermana, hermano querido, cuando empezó a planificar, pensó y se hizo esta pregunta: ¿será lo que Dios quiere que haga? ¿Estará Dios aprobando lo que estoy pensando hacer?
¿Es esto lo que Él quiere que estudie? ¿Es esto es lo que lo que quiere trabaje? ¿Es la calidad de vida que quiere que le dé a mis hijos o a mis hijas? ¿Es el tipo de forma de vivir, estilo de vida que debo vivir, que vean mis vecinos y que vean mis compañeros de trabajo? Es que la perspectiva de Dios es superior, hermano. Y Él no vive sobre el nivel de la superficie. Él quiere que volemos, no que nos arrastremos como un gusano, sino que tengamos una visión. Por eso Dios piensa en mí. Y por eso es bueno confiar en los pensamientos de Dios. Son más altos. En otro pasaje dije que son más profundos. En el Salmo 92:5 dice que también son profundos. Quiere decir que no son superficiales. Que no es algo de un minuto, sino que es algo tan meditado y tan analizado que no se apresura a tomarlos. Y ese es el otro concepto de los pensamientos de Dios. Dios profundiza en las cosas. No es alguien que de pronto se siente afectado por algo, por alguien, y como la parábola del sembrador, que la semilla cae a la orilla del camino, viene el sol y se deshace rápidamente porque no tiene raíz. Eso no es profundidad. Y la fe del cristiano y la vida del cristiano debe tener la misma intensidad que los pensamientos de Dios, profunda. Hacer raíces, tener convicciones. No hacer las cosas porque siento hacerlas, sino porque estoy seguro y creo plenamente que es lo que Dios quiere que haga. Y para eso necesitamos tener la mente del Señor, pensar como Él, profundizar en nuestra fe. Que este año que lo que he creído durante mucho tiempo tenga sustento y base en mi fe. Les puedo decir, va a ser probada su fe día tras día, cada vez más. Y donde usted vaya va a haber gente que le va a preguntar qué piensa de esto. Y usted tendrá argumento para decirle si su fe es tan insípida, si su fe es tan superficial, si su fe está basada en el corito que se cantó el domingo anterior. No. ¿En la canción que pudo escuchar? No. Si su fe no está basada en la palabra de Dios, si esa palabra de Dios no está memorizada, si esa palabra de Dios no está encarnada en mí, entonces cualquiera me puede dar vuelta. Cualquier circunstancia me bota encima. Si cuando usted vive un dolor, una pena, una tristeza, no viene a su mente los pensamientos de la palabra de Dios, entonces, ¿de dónde tiene esperanza? ¿En dónde se aferra? Dani dio un hermoso estudio el día viernes en la mañana, Dani Cuquín acá. Y él decía que la esperanza del creyente es la expectativa no de algo que podría suceder, sino de algo que va a suceder. ¿Entiende la diferencia? Esa es la esperanza del cristiano. La esperanza de los cantantes, de los deportistas, es una copa, un dinero y un aplauso. Mi esperanza es un galardón eterno, un Señor que se levanta con sus brazos abiertos para recibirme la gloria celestial, es el reencuentro con todos mis seres amados, es el poder contemplarle cara a cara, es estar con Él. Es una expectativa de algo que va a suceder. Y queridas hermanas, querido hermano, eso no puede suceder si mi fe y mis pensamientos son superficiales y no están profundamente cavados, ni son tan altos para no quedarme en el nivel de la mediocridad de este mundo. La perspectiva de Dios. Lo segundo, ¿por qué confío en que Dios piensa en mí? Porque Él tiene en primer lugar una perspectiva distinta, pero también tiene un plan perfecto. Lea conmigo Jeremías 29:11, por favor. Él tiene un plan perfecto. Todos sus pensamientos no son pensamientos al vuelo, son pensamientos que tienen un comienzo y un fin. Tienen un plan y una estrategia. ¿Qué dice Jeremías 29:11? ¿Quién lo puede leer, por favor, para nosotros? Indíquemelo, por favor. ¿Quién lo puede leer? Hermana Alicia, por favor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gracias. ¿Sabe que Jeremías está en medio de un momento dificilísimo cuando es el único profeta que enfrenta una realeza y una monarquía corrupta como la que estaba viviendo en ese momento y una serie de asesores y consejeros y profetas tan corruptos como ellos?
Y es la voz de Dios solitaria en medio de esa generación. Sola, única. ¿No se ha sentido solo donde usted está? ¿No ha pensado muchas veces que es el único que cree lo que cree? ¿No se sienta de pronto en la oficina y mira a su alrededor y dice, ¿qué hago aquí? ¿No ha salido en el barrio, en el vecindario, y de pronto en la noche cuando trata de dormir y todos el sábado de la noche o viernes de la noche tienen la música prendida, pero en todo lo increíblemente que pueda escucharse, con las atrocidades increíbles, dice, ¿y yo estoy en medio de todos ellos? Así se sentía Jeremías. Así se sienten los que tienen fe profunda. Así se sienten los que quieren pensar como Dios piensa. Muchas veces se sienten llaneros solitarios, pero no estamos solos. No somos los únicos. Mira a su alrededor. No somos los únicos. Todos estamos aquí, estamos hoy día sentados en este lugar porque vinimos a buscar fuerza para continuar el resto de la semana. Pues no vinimos a hacer un rito, vinimos a adorar al Señor y a escuchar su voz y a irnos llenos de este lugar. No como vinimos. Buscamos a Dios. Y si usted vino por otro motivo, que el Señor cambie ese motivo. Pero usted viene a la iglesia a buscar a ese Dios que piensa en usted. Y Dios ha puesto hombres, mujeres, y hay programas y ministerios que no buscan existir porque existen. Son para que usted pueda conocer y acercarse a ese Dios verdadero, único. Ese Dios que dice aquí en este versículo, porque sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Están los judíos cautivos en Babilonia, desesperados por las circunstancias, claro que viviendo la consecuencia de su pecado, es verdad, pero aún en medio del error, de la culpa, de sentirse a veces, ¿por qué esto? Y arrepentido muchas veces de lo que ha hecho, aún llega la voz de esperanza y de consolación. Y dice, yo estoy pensando, y mis pensamientos respecto a ustedes, y hoy se aplica a nosotros, son para bien y no para mal. Y mis pensamientos se traducen en acciones que son para bien y no para mal. Es más, son pensamientos de paz, de sosiego. Porque la paz que Dios nos da cuando Él inunda nuestro corazón no es dejarnos adormecidos allí, no es una anestesia, queridos hermanos. La paz de Dios toma el control de todas las cosas, pero no adormece las cosas. No me hace ser indiferente. No me hace ser un cobarde en medio de la lucha que deja caer la espada y se queda impávido. La paz de Dios controla y ordena las cosas para que pueda seguir adelante. Ve a las personas que pierden sus seres queridos sin Dios. Lo único que hacen es descontrolarse, desesperarse. No saben qué hacer. La paz que inunda el corazón, dice, no es la paz que el mundo da. Jesús lo dijo así. Es una paz que pasa más allá de nuestro entender. ¿Cómo puede ser que habiendo perdido esto, habiendo vivido esto, siga en pie? Es que es la paz de Dios que trabaja. Y la paz de Dios que trabaja no adormece, activa, sostiene. Es un calmante, es un ungüento, es un perfume que llena, que alivia, que trae sosiego, que trae descanso, que trae aire, cuando a veces no siente uno que hay aire alrededor. Esa es la paz de Dios. No me adormece, no me hace ser impávido ante la realidad. La vivo, sigo trabajando en ese trabajo difícil, sigo estudiando en esa universidad, sigo teniendo las presiones, pero conmigo va la paz de Dios. Es mi compañera, es mi bastón, es la amarra que me mantiene firme en vez de hundirme. Entonces, por eso el Señor dice que el plan de Él, cuando Él provee su paz, es precisamente hacerme ver como Él quiere que vea las cosas. La perspectiva de Dios y el plan de Dios se suman a las promesas de Dios finalmente. Promesas maravillosas. Y quiero terminar en esta hora leyendo algunas de ellas. Filipenses 4, 6 y 7, por favor.
¿Qué hay en el hecho de que Dios piense en mí? En primer lugar, la perspectiva de Él es distinta. En segundo lugar, el plan de Dios es perfecto. No se equivoca con lo que Él hace. Jamás se ha equivocado. Y nos da su paz porque sus pensamientos son para nuestro bien. Y finalmente, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. ¿Qué dice? Por favor, ¿lo puedes leer, hermano? Usted, ¿qué? Tú. Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6. Te vamos a esperar. Léelo, por favor. Fuerte. Gracias. ¿Creemos en esa promesa? Léala varias veces en casa. Léala varias veces. Léala en el almuerzo, léala antes de dormir. Y no sea la única que lea. Y fíjese que el Señor está diciendo a través del apóstol Pablo que el afán no es algo que nos esté ajeno a nosotros. Pero dice, por nada estéis afanosos, sino que atacar el afán con la oración. Y que la oración va acompañada después de la paz de Dios. Y la paz de Dios, que dice, sobrepasa todo el entendimiento, o sea, supera todos los análisis habido y por haber, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué falté esto otro? Saben, hermanos, que algo que me da vuelta todavía en mi cabeza es las últimas horas que vivió la mamá. Estuvo sola en el hospital y yo no pude estar ahí. Y me da vuelta eso. Me da vuelta. Y cada vez que viene eso, yo voy a la palabra del Señor y le digo, Señor, ayúdame. Ayúdame. Para saber que estar en paz. Es que yo no puedo sacar la herida, ni sacarla de raíz, ni la espina que está clavada en la mente y el corazón. Y muchos de ustedes comparten conmigo porque o ha habido un ser querido o están viviendo un momento difícil. No sale con facilidad. Y tampoco a veces queremos porque son los recuerdos de los seres amados. Pero dice que el pensar de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Es más allá de lo que yo pueda entender, de lo que yo pueda evaluar, de lo que yo pueda juzgar. Dice que esa paz de Dios guardará, cubre, abraza es la expresión, guardará vuestros pensamientos, dice el versículo 9. Y lo hará en el único que es capaz de hacerlo, en Cristo Jesús. Amén. En el único. Nosotros veníamos del funeral y nos estaban esperando mi vecino, que es el misionero Marco Bascur, junto a su familia, y muy cariñosos nos atendieron. Y sus hijas hicieron un regalo muy hermoso, nos hicieron una torta, pero pusieron un versículo. Y ese versículo, ayer justamente se lo leí en el Facebook de una chica también de la iglesia. Y me ha ayudado tanto, hermano. Me ha ayudado tanto. Y quiero compartirlo porque si me ayudó a mí, yo creo que les va a ayudar a ustedes. Salmo 94, versículo 19. Salmo 94, versículo 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Si hay algo que uno no puede evitar es que en las noches de desvelos, a veces por causa de muchas circunstancias difíciles, den vuelta y vuelta los pensamientos. ¿No es así, hermano? 2 de la mañana, 3 de la mañana, vemos pasar las horas y nuestra mente y nuestros pensamientos no se calman, es un torbellino de cosas. Uno arma y desarma. El Rolo sabe bien lo que es eso, armar y desarmar.
arma y desarma las piezas y las trata de poner en el lugar, las trata de ubicar, cómo pudieran ser, cómo podrían haber sido, si no hubiese sido así, si pudiésemos haber evitado esto. Y son una multitud, y son tan grandes que hasta el peso de la cama se hace más pesado. Y uno no halla cómo hacer para volverse de un lado, de otro, de otro, de otro. Y obviamente que el salmista tenía eso en mente. Dice, es un salmo muy hermoso, el Salmo 94, que habla de la experiencia de ser perseguido por los enemigos. Pero él podía decir aún en esa situación real, de presión, cuando estaba durmiendo o cuando estaba caminando, acechado por todas las cosas, en la multitud de los pensamientos dentro de mí, tus consolaciones, tus promesas, tu plan, tu perspectiva de las cosas, en definitiva, tu mente, Señor. Porque tú piensas en mí. Eso me consuela y me alegra. Hermana y hermano querido, quiero decirle esto, que Dios me lo ha dicho a mí también. Dios piensa en usted y no le va a abandonar, ni le va a desamparar, pero sí espera que usted tenga la misma manera de pensar que Él. Dijo el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo, tenemos la capacidad, pero no anulemos esa capacidad con liviandades, con mediocridades en la vida. Alcemos el vuelo como las águilas. Tengamos la perspectiva de Dios. Miremos cómo Él ve las cosas. No complejas, más allá de lo que nosotros las hacemos complejas. Tengamos el plan que Él tiene. Sepamos que lo que Él hace siempre es perfecto y es bueno, porque Dios es bueno. Como decía esa película, bueno Dios en todo tiempo. En todo tiempo, como dice Matías, Dios es bueno. Y finalmente, las promesas de Dios son fieles y verdaderas y se repiten en la Biblia. Y si quiere vivir este año para la gloria de Dios, profundice, arraíguese, afírmese en este libro santo. Sabrá ser un victorioso y empezará a volar muy alto. Tanto que en un momento no se va a dar cuenta. Va a estar tan cerca del cielo como hoy están nuestros seres amados. Como está hoy mi mamá, ya descansó. Y yo puedo estar seguro que muy pronto, porque el Señor viene muy pronto, voy a estar con ellos.